Vamos a estar nuevamente en Romanos 14 para nuestro estudio de Entendiendo la Libertad Cristiana. Miramos en nuestro último episodio acerca de quién era el débil. Hablamos también acerca de la unidad, que es más importante tener unidad que tener uniformidad. Uniformidad no es necesario, pero la unidad sí lo es. Cuando decimos uniformidad significa pensamientos iguales o creencias iguales, aún con todas las creencias diferentes que podemos tener. Explicamos que obviamente en las cosas bíblicas donde Dios habla, cosas doctrinales, de principios bíblicos, todos deberíamos estar en la misma página. Pero hay áreas grises, hay áreas donde Dios no menciona específicamente qué debemos de hacer, y en esas áreas cada uno tenemos la libertad de tomar ciertas decisiones. Pero estas libertades y la manera que practicamos estas libertades siempre serán un asunto de nuestro corazón. Si nuestro corazón está donde debe de estar, no vamos a mirar estas libertades como una oportunidad de hacer lo que se nos antoja sin importar cómo afecta a los demás. No vamos a estar diciendo frases como que a mí no me importa lo que piensen de mí, o a mí no me importa si se ofenden, yo no estoy haciendo nada mal. Esa es una mentalidad muy inmadura. Entonces, hemos establecido que la libertad cristiana es limitada por aquellas cosas que Dios requiere. Si Dios manda hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo. No tenemos nunca la libertad para pecar. Y también la libertad cristiana es limitada por aquellas cosas que Dios prohíbe. Si Dios manda no hacerlo, yo no tengo la libertad de decidir hacerlo. Cualquier vez que yo voy directamente en contra de la palabra de Dios, yo estoy pecando. Estamos hablando de que aún en esas áreas donde tenemos libertad, hay cosas que debemos de mantener como base. Hemos referido a 1 Corintios 10, versículo 31 al 33, que voy a leerles nuevamente hoy, que dice el apóstol Pablo esto. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, primero, cualquier libertad que yo esté haciendo, cualquier cosa que yo diga, esto la Biblia no lo condena, yo puedo hacerlo, tenemos que preguntar si esto agrada a Dios y si esto glorifica a Dios. Y después tenemos que preguntar si esto va a ser de ayuda para otros. No estamos mandados o no tenemos la libertad en la vida cristiana de solamente vivir la vida como a mí se me antoja y como a mí me desea, como yo deseo. Debemos de estar viviéndola para el beneficio de otros. Entonces, en nuestro último episodio establecimos quién era el débil. El hermano débil es un hermano que es nuevo, que conoce de Dios, que tiene un gran celo para Dios y está evitando, en este caso, él está evitando ciertas cosas que él no tiene que evitar. Él siente que si él hace ciertas cosas, él estaría pecando, porque en la cultura que creció, en la manera que él pensó, estábamos hablando específicamente de carne ofrecida a ídolos. Él antes de ser salvo hubiera aceptado esta carne, hubiera comido esta carne y lo hubiera hecho practicando la idolatría. Entonces, ahora que él es salvo, si él sigue practicando esto, él siente que está cometiendo el pecado de idolatría y él no quiere hacerlo. Lo que él no sabe es que esa carne, cuando se la ponen delante de los ídolos, no le pasa nada. El ídolo no es nada, nada le sucede a esa carne, porque los ídolos no existen. Entonces, él realmente pudiera comer esa carne y todavía estar bien con Dios. Él no estaría pecando si él come esa carne en sí. Entonces, hay hermanos en la iglesia de Roma que tienen más conocimiento y están menospreciando a estos hermanos por tener esta mentalidad pensando que algo es pecaminoso que no es pecaminoso. Y algunos de esos hermanos más débiles están juzgando a los hermanos que están comiendo, pensando que ellos están pecando al comer esta carne. Y eso lo dice versículo 2. Dice, porque uno que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Entonces, el que es débil es el que no come carne porque piensa que está mal. Pero versículo 3 deja claro que ninguno de los dos está mal,
Y dice, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, Dios recibe al que come, Dios recibe al que no come. Entonces, si delante de Dios el otro está bien por comer o por no comer, si Dios lo recibe, aunque coma o no, tú también debes de recibirlo, aunque coma o no. Y aquí vemos una naturaleza de todos nosotros que pensamos, si yo creo que algo está mal y Él lo hace, Él está mal delante de Dios, porque yo no haría eso. Y si Él no hace algo que yo hago, Él tampoco está bien delante de Dios. Y tratamos nosotros de decidir quién está bien y quién está mal delante de Dios basado en nuestras preferencias. Nuevamente, aclaro, esto no aplica a cosas que la Biblia claramente enseña, pero todos tenemos ciertas mentalidades y preferencias y creencias que tenemos todo derecho de tener, pero no tenemos el derecho de exigir a otros y decir que él está mal con Dios si él no vive exactamente como yo vivo. Y es lo que estaba pasando aquí y estaba afectando la unidad en Roma. Entonces, cuando llega al versículo 10, el apóstol Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a estar delante de Cristo y Él nos va a juzgar por lo que hagamos. Entonces, en estas áreas de preferencia, en estas áreas de libertad cristiana, dejemos que Cristo sea el juez y nosotros cada quien hagamos lo que nosotros sentimos que está bien. Pero, versículo 13. Ahora vamos a hablar de este tema. Entonces, si el débil es el que no come porque no tiene conocimiento que comer estaría bien, ¿quién es el fuerte? Pues muchos dirían, obvio, el fuerte es el que come. El fuerte es el que sabe que está bien comer y él lo come. No, porque aún comiendo puede ser de daño para otro. Y el que es fuerte entiende que ejercitando su libertad a veces puede ser tropiezo para alguien más. Y es suficientemente fuerte para limitar su propia libertad para el bien de otro. Y eso es lo que vamos a ver en estos próximos versículos. Miremos el versículo 13 y lo que dice. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, que esta es un imperativo, es un mandato, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, ahora está hablando a este otro grupo, el grupo que tiene conocimiento. Y dice, mire, dejemos de juzgarnos, dejemos de menospreciarnos, pero sí es necesario que decidan algo. Decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Puede ser que ustedes comiendo carne no es malo y no es malo, pero aquel hermano siente que es malo. Entonces, si usted lo hace y hace tropezar a ese hermano o alejarse de Dios por algo que usted está haciendo, siendo desanimado a él, usted está desanimando a su hermano. Entonces, miren versículo 14. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Otra vez dice, no hay nada inmundo con esta carne. Comiendo esta carne no están practicando en la idolatría, no están haciendo nada malo en sí haciéndolo. Cuando dice que nada es inmundo en sí mismo, no está hablando de nada. Obviamente hay cosas que son inmundas y sucias y pecaminosas, pero hablando de esta carne, de estos días festivos, en sí no había nada inmundo. No estaba pecando el simple hecho de comer la carne. Pero dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, puede haber algo que no es malo, pero si mi conciencia me dice que está mal y yo lo hago pensando que está mal, ahora para mí estuvo mal. Le doy un ejemplo. Yo dejo $100 acá adentro y mi intención es que el que lo agarre se lo lleve. Yo quiero regalar $100 al hermano que le toque llegar a encontrarlo. Entonces al rato entra un hermano, ve esos $100. Él no sabe para qué está, él mira para todos lados. Se asegura que nadie esté mirando. Rápido agarra el billete, lo esconde, lo mete en el bolsillo y se va.
pensando que robó $100. Ahora, ¿él robó $100? No, yo lo dejé para el que lo agarrara, se lo llevara. Pero él no sabe eso. Él piensa que lo está robando y la conciencia le está molestando por días pensando si alguien lo va a ver. Después llego y digo, hermano, quiero hablar con usted. Y él dice, el pastor ya se dio cuenta que me robé los $100, me va a regañar. Él hizo algo inmundo porque él estaba pensando que estaba robando, aunque no estaba robando. Ahora, quizás hay mejores ejemplos que esos, pero es un pequeño ejemplo como podemos hacer algo mal que no está mal, pensando que está mal. Y si estamos apagando nuestra conciencia para hacer algo mal, para nosotros es mal. Entonces, muchos de estos hermanos al comer esa carne estaban pensando que estarían comiendo confiando en la idolatría. Entonces, para ellos estaría volviendo a la idolatría el comer esta carne y estos hermanos serían de tropiezo. Entonces, miren versículos 15 porque está fuerte. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, dice, si tú por querer ejercer tu libertad de comer carne, el resultado es que no hiciste nada mal, pero un hermano tuyo quedó contristado, quedó triste, quedó con conciencia, quedó sintiéndose que hizo algo mal porque siguió tu ejemplo. Si tú causas que él haga eso, dice esto, ya no andas conforme al amor. Hemos tratado esto desde un principio. Nuestra manera que ejercitamos nuestra libertad cristiana es afectada por nuestro amor. Entonces dice esto, si tú eres capaz de ir a comer carne en frente de ese hermano, sabiendo que ese hermano va a ser contristado, desanimado, tentado, va a ser algo que él siente que es inmundo, aunque no está inmundo, y tú todavía lo haces, tú no amas a tu prójimo. Ahora recuerde que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces dice Pablo, estamos con un problema más grande. Realmente no se trata de la libertad, que si está bien o si está mal. El problema es que tú no tienes amor para tu prójimo. Y tú estás comiéndolo como que, pues no tiene nada de malo. Si él se ofende, pues es culpa de él. No es mi culpa que él es tan necio y que él no entiende y que es débil en la fe. Y usted no tiene amor por esa persona. Prefiere hacer lo que usted quiere. Ama más sus propios gustos y deleites que el estado espiritual de su hermano. Que sigue después. Sigan leyendo versículo 15. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora no está hablando de perdición en cuanto a perder vida eterna, perdición eterna en el infierno. Está hablando de que este hermano se desanime y se aleje de Dios por quien Cristo murió. Cristo lo salvó. Cristo murió por este hermano en Cristo. Y él ahora, en vez de crecer en la fe, se ha alejado del Señor. Quizás se ha extraviado de Dios completamente porque usted quería ejercer su libertad. Entonces, el asunto de ejercer la libertad tiene que ver con, quizás no está mal, pero si yo estoy causando que otro hermano se tropiece, yo puedo estar mal. Y estoy causando que este hermano, por quien Cristo murió, se aleje, se pierda, se desvíe de lo que Dios quiere para su vida. Entonces el fuerte no es el que no come porque piensa que está mal. El fuerte no es el que come porque dice que no tiene nada de malo. El fuerte es el que tiene conocimiento y sabe, esto me es permitido. No hay nada mal con hacerlo. Pero si lo hago, puede ser que haga tropezar a un hermano. Entonces tiene la fuerza y disciplina de limitar su libertad y no hacerlo para el bien de otros. Ese es el fuerte en este pasaje. Le animo, tenemos muchas libertades en la vida cristiana, pero hay ciertas cosas que pueden ser de desánimo para otros, pueden ser de tropiezo para otros hermanos, y debemos de tener cuidado en no estar pensando en mi vida y lo que yo puedo y debo de hacer, sino estar pensando en cómo mis acciones, primero, afectan la gloria de Dios y segundo, cómo afectan a mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga, disfruten el resto de su día.